¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Estamos un nuevo jueves en Espacio Varón, dispuestos a continuar con el estudio de la Epístola Universal de Santiago, que ya hace varios jueves que venimos avanzando sobre el estudio. Antes de comenzar a analizar la parte de hoy, quería recordarles un anuncio que se hizo el domingo pasado en la reunión, que el próximo domingo, no este, sino el domingo 29, vamos a comenzar a tener reuniones presenciales con un grupo limitado de hermanos que puedan asistir. Limitado en cuanto a la cantidad, de acuerdo a las posibilidades que tenemos como para cuidarnos, digamos. Está establecido una cantidad de alrededor de 30 hermanos. Limitado en ese aspecto, pero no limitado en cuanto a quién puede venir. Sí, aquellos que deseen hacerlo tienen que comunicarse con Rubén al celular de él, diciéndole, expresándole el deseo que tienen de asistir. Podrá ser el domingo 29 o una vez que se complete el cupo de los hermanos que vayan el 29, se abre la lista para el domingo siguiente y así sucesivamente vamos a ir completando o desarrollando las actividades ya en forma presencial, en tanto y en cuanto la situación general nos lo permita. Así que si tienen ganas, si tienen deseos, cosa que sería muy loable que así sea después de 8 meses o 9 casi de no tener reuniones en la iglesia, que todos sintamos el deseo de participar de la misma, anótense al celular de Rubén, que después lo vamos a incorporar en la placa final para que todos lo puedan tener presente. Mándenle un mensaje y díganle: tenemos el deseo de ir, yo, mi familia, y él está armando la lista de qué domingo puede asistir hasta que se vaya completando la capacidad de 30 personas por domingo. Nuestro deseo es que todos vayan teniendo el deseo de alternativamente ir sumándose y poder restablecer de a poco las actividades en la iglesia. Vamos a tomar nuestras Biblias en Santiago capítulo 1. Vamos a ver hoy a partir del versículo 18 en adelante. Algo del 18 creo que habíamos estado viendo el jueves pasado, pero vamos a tomarlo como para continuar con el hilo de la enseñanza. Dice así, versículo 18: Él, de su voluntad, o sea, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hasta aquí
la lectura en esta noche de la palabra de Dios. Hace unos jueves atrás, cuando me tocó hablar, habíamos puesto ahí un cuadro que marcaba cuando la fe cuando la fe es viva, se enfrenta a distintas cosas y produce. Lo vamos a replicar en este momento en las citas que hasta ahora hemos visto. Cuando la fe es viva, enfrenta las pruebas y produce madurez, habíamos dicho. Cuando la fe es viva, enfrenta la tentación y produce firmeza. Hoy vamos a entrar en esta tercera parte que algo nos sembró el otro día Chicho. Dice, cuando la fe es viva, la palabra de Dios produce frutos. Y este es el centro del mensaje o de la parte que estamos analizando de la epístola a Santiago en este momento. Cuando la fe es viva, o sea, cuando es real, cuando actúa dentro nuestro, cuando actúa en nuestras vidas, la palabra de Dios produce frutos. Y hoy vamos a ver 3 puntos que vamos a desarrollar brevemente en esto. Primero, vamos a ver la acción de Dios. En segundo lugar, la acción del hombre. Y en tercer lugar, la acción de la palabra. La acción de Dios, la acción del hombre y la acción de la palabra. Leímos el versículo 18. Algo de esto es lo que nos había introducido Chicho el jueves pasado. En la acción de Dios, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Dios es el autor de la regeneración. Dios es aquel que obró en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada ser humano, para producir y comenzar este proceso de la regeneración. Decíamos que la acción de Dios es el autor de la regeneración. Leíamos recién que Él de su voluntad nos hizo nacer. El proceso de salvación del ser humano tiene impulso, tiene origen en Dios. Él es el que puso en marcha el proceso de salvación del hombre. Él lo generó. Él de su voluntad nos hizo nacer. Cuando en la antigüedad, en la Trinidad, se reunió, Dios dijo, debemos salvar al hombre, que está perdido, que está caído. Y comenzó el proceso de salvación del hombre. El impulsor fue Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer, pero dice que el instrumento por el cual lo hizo es la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? Es la Biblia. La Biblia es el instrumento del nuevo nacimiento. Siempre la Biblia está involucrada en el proceso de salvación del hombre, porque si así no fuese, nos resultaría imposible conocer el camino de la salvación. El creyente es engendrado de parte de Dios. Juan capítulo 1, versículo 13, dice, un texto que estudiamos cuando vimos la epístola, la carta de Juan, dice, los cuales, los hijos de Dios, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El creyente es engendrado por Dios. Regeneración por medio de la obra de Cristo en la cruz y la fe en esa obra redentora. La salvación está en la persona de Cristo. Él es el Salvador y nadie más.
La regeneración está obrada por el Espíritu Santo sobre la base de la obra expiatoria realizada por Cristo. El Espíritu Santo es aquel que redarguye de pecado. Pero Dios usa la palabra para hacer llegar al hombre el mensaje del Evangelio que señala el camino a Cristo. Por eso decimos que el instrumento que Dios utiliza para la salvación, para el nacimiento de la nueva persona, la regeneración, es la palabra de Dios, ya que a través de la Biblia nosotros podemos conocer el mensaje de Dios. La acción de Dios, Él es autor de la regeneración y utiliza como instrumento la palabra de la verdad. La acción del hombre, ¿qué es? Es recibir la palabra de Dios. Como dice el versículo 21, la palabra implantada, la palabra sembrada, puesta en el corazón, es aquella que debemos recibir cada uno de nosotros. La acción de Dios es el autor de la regeneración, a través del instrumento de la palabra de la verdad. La acción del hombre, recibir la palabra implantada. Muchos consejos en la Biblia encontramos acerca de la importancia de guardar la palabra de Dios en nuestras vidas. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cuando nosotros vemos en el Evangelio la parábola del sembrador que salió a sembrar, dice que la semilla fue sembrada en 4 terrenos distintos. Cayó en 4 lugares distintos, pero solo en uno trajo mucho fruto. Y es aquella tierra que estaba preparada, buena tierra, que estaba limpia para que la semilla cayese y pudiese crecer. Muchas veces la semilla cae en lugares que empieza a brotar, el sol termina saliendo con el calor y la quema. Las aves del cielo descienden y la quitan. A veces los pedregales hacen que terminen siendo ahogadas, pero en la buena tierra la palabra de Dios desarrolla, crece y trae mucho fruto. ¿Cómo puede ser que el creyente tenga que recibir la palabra si la misma ya ha sido implantada en él? Si hemos oído el mensaje del Evangelio, si hemos creído, ¿qué tenemos que hacer para que desarrolle esa semilla implantada? Parece contradictorio que tengamos que recibir con mansedumbre la palabra implantada. Si es algo que está implantado, ¿cómo es que lo tengo que recibir? ¿Está o no está? Parece contradictorio, pero no lo es. La palabra fue implantada en el creyente en el acto de la regeneración, pero es necesario que esa palabra sea enraizada, forme raíces, forme parte de la vida misma del creyente. Es necesario que la palabra de Dios habite en el corazón del creyente para de esa manera efectuar su obra completa.
Esta actitud de recibir con mansedumbre la palabra implantada implica la manera en la cual debemos recibirla para que produzca fruto. Y acá entra el ejemplo del oír, el hablar y el airarnos. Decíamos que acá entra el ejemplo del oír, el hablar y el airarnos, que está mencionado en versículo 19. Nosotros podríamos aplicar esto a nuestra vida diaria, a todos los conceptos que tienen que ver con nuestro actuar, ¿sí? Es bueno esto como un consejo general de vida: el oír antes que hablar, el oír antes que hablar y antes de enojarnos. Por algo decimos o dicen que las personas tienen 2 oídos y una boca. Este es un buen consejo para, en general, cualquier momento de nuestra vida. Oír antes de hablar y antes de enojarnos. Es de muy buena consejo para la comunicación o una comunicación óptima el escuchar. La comunicación no solo está basada en el hablar mucho, sino también en saber escuchar, que es a veces mucho más importante. Algunos beneficios que obtenemos al escuchar son un clima positivo para la comunicación. Logramos captar el sentido exacto del mensaje de aquel que nos está hablando a nosotros, evitando o reduciendo los malos entendidos. Obtenemos algo importante que nos quiere decir o en el mensaje de nuestro interlocutor. Al escuchar y prestar atención a lo que alguien nos está diciendo, estamos demostrando que estamos teniendo en consideración aquello que alguien nos está pretendiendo decir, su punto de vista. De esa manera le demostramos nuestra empatía, nuestro deseo de escuchar al otro. Escuchar requiere de tiempo y esfuerzo. Sin duda, cualquiera de estas cosas que hagamos en cuanto al escuchar van a ser bueno para nuestra vida y para nuestra relación con los demás. Ahora, aquí el apóstol no lo está aplicando tanto para la relación de unos con otros, la comunicación, lo que no deja de ser importante, sino de aplicar el oír referido a lo que venía hablando, que era la palabra de verdad. Cualquiera de los conceptos que utilicemos como importantes para oírnos entre las personas, antes que hablar, antes que enojarnos, son igualmente importantes respecto a la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, al escuchar lo que Dios nos quiere decir, antes que nosotros, con nuestras palabras, tratar de justificar nuestras acciones. O antes que enojarnos, quizá, con algo que nos revela y nos muestra la palabra de Dios. Prontos para oír, lentos para hablar, tardos para airarnos. Las pruebas a veces en la vida pueden hacernos mover en una dirección contraria a lo que nuestro texto sugiere. Las presiones a veces nos hacen ser prontos para hablar y remisos para oír, y especialmente para hablar con ira. Esto puede estar aplicado a los conflictos que podemos tener con personas y que bien haremos en tomarlo como consejo, pero mucho más cuando estamos viendo, analizando y escuchando qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Una actitud de escucha, prontos para oír, es una exhortación, un llamado a la receptividad. Debemos que estar dispuestos a recibir
lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra implantada en nosotros nos dice, para de esa manera demostrar que la fe es viva, porque la palabra de Dios produce frutos en nuestras vidas. Lentitud, tardos para hablar, no porque seamos lentos, porque no tengamos capacidad para decir las cosas, sino porque no reaccionamos rápidamente, a veces tratando de defendernos ante las cosas que Dios nos muestra y nos dice. ¿Sí? Muchas veces tratamos de justificarnos cuando la palabra nos enseña algo y le encontramos razones, motivos que dicen o nos muestran, y la verdad que sí, dice esto, pero le encontramos justificativo, y es como que estamos prontos para hablar, y cuando no, enojarnos, ¿sí? Airarnos. ¿Y por qué? Porque dice cuando, fíjense cómo termina el texto, todo hombre sea, hermanos, amados hermanos, no le está hablando al hombre de la calle, sino a hermanos en Cristo, dice, amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, cuando nosotros ponemos la ira nuestra ante lo que Dios dice o nos muestra en su palabra, eso hace, o esa actitud paraliza lo que es el obrar de la justicia de Dios. Impide el obrar de la justicia de Dios. Impide el obrar de Dios en cada uno de nosotros. Claro, cuando nosotros exponemos nuestras excusas, o cuando nos enojamos, quizá con algún consejo o enseñanza que la palabra tiene para nuestras vidas, es como que estamos poniendo una barrera que impide que el obrar de Dios, de la justicia de Dios, se manifieste en cada uno de nosotros. Ahora, ¿de qué manera dice que lo debemos permitir? Dice, desechando toda inmundicia y toda malicia, el versículo 21, o toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Desechando toda malicia y toda inmundicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Con mansedumbre. Esto implica el concepto de manso, de sumiso. Sabemos que significa cuando un animal, por ejemplo, un animal que es manso, que está amansado, significa que se le pueden poner cosas por encima. Digamos, un animal en estado salvaje, nadie se puede sentar arriba de él. Ahora, cuando un caballo está amansado, podemos usarlo como un elemento, subirnos y tener a alguien que está por encima de él. El caballo es manso cuando lleva a alguien. Cuando el hombre, el cristiano, recibe con mansedumbre, es alguien que se pone por debajo, se deja guiar, se deja llevar por la palabra de Dios. Evidentemente, alguien que se pone por debajo, se deja llevar, no exhibe su propia ira, no exhibe sus propias palabras como elementos de defensa, sino que deja obrar la justicia de Dios en él. Y en tercer lugar tenemos la acción de Dios, la primera, el autor de la regeneración, a través del instrumento, la palabra de verdad. En segundo lugar, la acción del hombre, que recibe la palabra implantada. Tercer lugar, la acción de la palabra, la cual puede salvar
vuestras almas. Termina de esta manera el versículo 21. La acción de la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No está poniendo en duda la salvación que tenemos por creer en Cristo, pero sí nos manifiesta que la palabra puede salvar nuestras almas en el sentido de no ya la pena del pecado, pero sí del poder del pecado. El obrar de la palabra de Dios, de esa semilla implantada que empieza a crecer porque encuentra una buena tierra, empieza a dar buenos frutos, mucho fruto, y nos empieza a librar, no ya de la pena del pecado, de la cual estamos libres desde el primer momento en que hemos creído en Cristo como el Salvador de nuestras vidas, pero sí del poder del actuar del pecado en nuestras vidas en el día de hoy. La acción de la palabra no solo nos salva de la condenación eterna de nuestras almas, eso es lo que fue la regeneración, nos salva de la condenación eterna de nuestras almas, sino que también la acción de las palabras nos salva del daño que el pecado puede producir en cada una de nuestras vidas. Este sentido de salvación presente y continuado es al que se refiere aquí Santiago, y que es similar a aquello a lo que Pablo le dijo a Timoteo, por ejemplo en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Este concepto de salvación de la palabra de Dios obrando en nuestros corazones nos van a salvar, no ya de la pena o aparte de la pena, nos van a salvar del poder del pecado. La referencia es a la salvación completa y final del cristiano. La palabra de Dios recibida y enraizada, que forma raíces en el corazón del cristiano, es usada por el Espíritu Santo para promover la santidad, para estimular el crecimiento espiritual, para desarrollar el carácter y generalmente produce las cosas que acompañan a la salvación. Pero si prestamos atención bien al versículo 21, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Utiliza acá la palabra puede. Este término, que proviene del verbo poder o del poder, dice, implica capacidad, potencia, facultad, pero también tiene un condicional. Puede que suceda algo. Quiere decir que no es algo que inevitablemente va a suceder, sino que puede en la medida en que vos, en que yo, en que cada uno de nosotros le dejemos obrar. Este poder está limitado a la actitud del cristiano. Y esto es lo que pasa a desarrollar Santiago ahora del versículo 22 al 27. Esta tercera cosa, que era la acción de la palabra que puede salvar nuestras almas, está limitado a la actitud del cristiano. La verdadera fe, cuando la fe es viva, la palabra de Dios produce frutos. Pero a veces quizá la fe no es viva.
Para que la palabra pueda salvar nuestras almas, es necesario que seamos hacedores y no solamente oidores. Esto último, el ser oidores, haría que nos engañemos a nosotros mismos. Y acá se materializa el tema de la obediencia a la palabra de Dios. Este es un hacedor. No solo debemos recibir la palabra, sino que también debemos obedecerla. Es dejar que la palabra muestre nuestra realidad y estar dispuestas a obedecerlas y a cambiar. Existe la posibilidad o la realidad de ser oidores y no hacedores. Y acá comienza el ejemplo del espejo. No quiero más espejos en esta habitación. No me quiero ver morir. Fuerte la escena que estuvimos viendo de la película Eva Perón. No es que esté haciendo apología de nadie, ni a favor ni en contra. Pero esta imagen que cuando se dio cuenta de que estaba próxima a deteriorarse y morir, pretendió sacar los espejos de frente de su casa, de su habitación, para que esas no reflejasen más su decadencia, su destrucción, su caída. Esto es lo que pasa a veces con personas que deciden no tener en cuenta la palabra de Dios. La dejan de lado, la desconocen, no la perciben directamente para que no les refleje y no les muestre la caída, el camino hacia la muerte que van llevando. Pero Santiago no le está escribiendo a personas que no son creyentes, digamos, que desprecian y dejan de lado el espejo, sino a cristianos que ven, que leen, que son oidores de la palabra, pero no son hacedores, que se engañen a sí mismos. ¿Y quiénes serían? ¿O cómo lo ejemplificaríamos? ¿O cómo lo muestra Santiago acá? No dice que mandan sacar todos los espejos de las paredes de la habitación para que no reflejen la decadencia y la muerte, sino que podemos ser cristianos que tenemos espejos, que nos miramos, pero que pegamos media vuelta y nos vamos. Como dice, que considera en un espejo su rostro natural, se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. ¿Saben qué? Como hijos de Dios, como personas que leemos la palabra de Dios, puede ser que no seamos como era Evita, que sacaba los espejos para no reflejarlos. Pero sí puede ser que tengamos espejos que nos devuelven nuestra realidad, que pegamos media vuelta, decimos, nos vemos
estoy despeinado, estoy sin afeitar, no me lavé, tengo esto, pero me pego media vuelta, la camisa no la tengo bien acomodada, me pego media vuelta, me voy y me olvido. Y sigo transitando, actuando y caminando como que no me hubiese visto. Y esto es lo que nos puede pasar a nosotros, como hijos de Dios, que pasemos a ser oidores, pero no hacedores. Puede ser que no seamos personas que nos dejamos moldear, modificar, trabajar por lo que la palabra de Dios nos dice. Y pasamos a ser igual que aquel que no la tiene en cuenta, que directamente ni la mira. Por eso dice engañándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque vemos, el espejo nos refleja, pero no acondicionamos, no modificamos, no nos corregimos en nuestro actuar. Dice, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Por eso decíamos que la verdadera fe, la fe viva, cuando la fe es viva, la palabra de Dios produce frutos. ¿Produce frutos en mi vida? ¿Produce frutos en tu vida la palabra de Dios? Quiere decir que tenemos una fe viva. Si la palabra de Dios no está produciendo frutos en nuestra vida, probablemente no tengamos una fe viva. Seamos solamente oidores y no hacedores. Y termina esto. ¿Cómo ejemplifica? Acá que después va a desarrollarlo más adelante en el resto de la epístola. ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se ve? Dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Querés saber si te estás engañando? No refrenas tu lengua. Hablas de la misma manera que hablabas antes. La palabra de Dios no produce cambios. Y estás engañando tu corazón y estoy engañando mi corazón. Por eso termina que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. Es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin manchas del mundo. Sucintamente quiere decir, es teniendo misericordia por aquel que necesita, por el prójimo, y guardarte sin manchas del mundo. Es cuidar tu propia vida del pecado, es cuidar tu propia vida en santidad y actuar con misericordia con todos aquellos que están alrededor tuyo. De esta manera se demuestra que hay un obrar verdadero dentro de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Que Dios nos acompañe y nos ayude para ser hacedores, no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y que se demuestre que tenemos una fe viva porque la palabra de Dios produce frutos en nuestras vidas. Muy bien, hasta aquí llegamos hoy. Ahora vamos a las placas con las preguntas para desarrollar en la tarea. Buenas noches. Preguntas. Número 1. Explica la frase "nos hizo nacer por la palabra de verdad". ¿A qué se refiere? 2. Explica la frase "la cual puede salvar vuestras almas". ¿Qué o quién puede hacerlo? ¿Por qué ese puede es condicional? ¿A qué está sujeto? 3. ¿Cómo puedo engañarme a mí mismo? 4. ¿Qué muestras de fe, de verdadera fe o religión menciona Santiago? 5.
¿qué frutos encontrás que la palabra de Dios produjo en tu vida?